Recording in progress. Sí, buenos días a todos. ¿Me pueden confirmar si estamos bien con el audio, con la imagen? Hola. Por favor. No, gracias. Bueno, a ver, estamos un poco, como dicen vulgarmente, estamos patinando en columnas. A ver, vamos a tratar de asentarnos firme y avanzar. En el tema de columnas, estamos viendo ahora la columna de la estructura que nos hemos puesto como ejemplo para recordar, ¿no? Voy a cambiar de pantalla, voy a ir al SAP, ¿no? Uso compartir de pantalla, voy a ir aquí al SAP, ya. Aquí en el SAP estamos viendo la estructura que queremos calcular, ¿no? Y ya sabemos calcular columnas con carga gravitacional, o sea, ya eso creo que está claramente establecido, ¿verdad? Con carga gravitacional es cuestión de ver cuánto de carga hay en la columna, ver si hay efecto del pandeo o no, el límite para ver el pandeo con la carga gravitacional, cuando no hay carga lateral, el límite para el pandeo está alrededor de 40, ¿verdad? Ese es el Iceberg, más o menos es 40 el límite que se adopta para saber si vamos a tomar en cuenta el pandeo o no. Eso solamente con carga vertical, ¿no? Porque con carga vertical, este tipo de estructuras, ¿no? Estamos hablando de estructuras de varios pisos y que están funcionando aquí en cualquier ciudad. Vamos a encontrar un edificio de más o menos pisos que la gran parte de su tiempo de servicio está trabajando con carga vertical, solamente con carga proveniente del peso propio, de la sobrecarga, etcétera, ¿verdad? Es esa la carga. Pero hay momentos y tiempos especiales donde el viento empieza a tener, digamos, una presencia más notoria, ¿no? Hay brisas que no tienen, cada día hay, ¿no? Ustedes van a escuchar, ¿no? La velocidad del viento es 5 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora, etcétera. Ese tipo de, esas velocidades no van a afectar a la estructura, ¿no? No van a afectar a la estructura, van a estar trabajando como si no hubiera viento, porque el viento es mínimo, ¿no? Todos los días hay una información relativa al viento. Eso ustedes pueden ver en los informes que sale sobre el tema del viento, ¿no? Cada día sale la velocidad del viento, cuánto puede ser, etcétera, ¿no ve? En eso estamos plenamente informados, pero una velocidad de 5 kilómetros por hora, o 10 kilómetros por hora, ¿cuántos metros por segundo es? Vamos a hacer ese ejercicio mental, ¿no? 10 kilómetros por hora, ¿cuántos metros por segundo es? A ver, pueden transformar. 10 kilómetros por hora, ¿cuántos metros por segundo es? Ahora tiene 3.600 segundos. Un kilómetro tiene 1.000 metros. Entonces, su transformación es eso, ¿no? 10 kilómetros por hora por 1.000 dividido entre 3.600, ¿verdad? Eso significa una velocidad
de 2.8 metros por segundo. Ahora, la velocidad del viento genera una presión de física que es 1.2 velocidad al cuadrado sobre 16. En realidad es velocidad al cuadrado sobre 16. El 1.2 se toma para sumar un poco los efectos, tomar en cuenta un poco los efectos dinámicos, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, si fuese la velocidad 2.8 metros por segundo, entonces tendríamos 1.2 por 2.8 al cuadrado dividido entre 16, ¿no? Entonces, fíjense, esa presión, el resultado es 0,58, ¿no?, kilogramos por metro cuadrado. Es una velocidad muy reducida, ¿no? O sea, una velocidad baja que genera una presión hasta tal vez imperceptible para la estructura, ¿no? Pero si la velocidad en lugar de 10 fuese 100 kilómetros por hora, entonces nuestra en metros por segundo sería 28 metros por segundo, ¿no? Entonces, ya la presión sería otra cosa, sería 1,2 por 28 al cuadrado dividido entre 16. Eso es 59 kilogramos de presión lateral por metro cuadrado, ¿no? Eso ya es importante, ¿no? 59 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, ustedes pueden tener, digamos, en mente una idea clara del accionar del viento, ¿no? Si el viento está, hemos hablado de 10 kilómetros por hora, ahora hemos hablado de 100 kilómetros por hora. Hay una gran diferencia, obviamente, porque la presión es función de la velocidad al cuadrado, ¿no? Por eso pasamos de una presión de 0,5 kilogramos por metro cuadrado cuando el viento es 10 kilómetros por hora de velocidad, a 59 kilogramos por metro cuadrado cuando el viento es de 100 kilómetros por hora. Entonces, eso les tiene que, digamos, poner en alerta, porque a veces, bueno, no en nuestro medio, pero en los lugares ya más expuestos al viento y con grandes cambios de temperatura, las velocidades del viento alcanzan hasta 150, 200 kilómetros por hora, ¿verdad? Donde hay huracanes, todas esas cosas, alcanzan esas altas velocidades, ¿no? A ver, imagínense 200 kilómetros por hora, ¿no? ¿Cuántos metros por segundo sería? 200 dividido entre 3.6 directamente. Sería, ¿no?, una velocidad de 56 metros por segundo. Ahora hagan esa operación, 1,2 por 56 al cuadrado dividido entre 16, eso es 235 kilogramos por metro cuadrado, presión lateral del viento, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho para poner el viento? Eso ya hemos explicado, pero podemos repasar eso. Hemos destruido, ¿no? Lo que hemos hecho es generar esta área virtual para poner sobre esa área el viento, ¿verdad? Esa es la carga que hemos puesto. Entonces, si el viento tiene esa presión de 235 kilos por metro cuadrado, imagínense cuánto de carga lateral se genera en la estructura. Ya es un fenómeno bastante riesgoso para una estructura que no tenga soporte lateral, que no tenga pantallas, que tenga columnas medio delgadas nomás, columnas muy esbeltas. Esto va a sufrir la estructura, ¿no?
Entonces el pandeo va a empezar a actuar con mayor rigurosidad con semejante presión lateral. Eso estamos estudiando ahorita, ¿no? O sea, el diseño de las columnas sometido a cargas laterales por el efecto del viento, ¿no? Y obviamente tomando en cuenta el pandeo, si es que existe pandeo para cada columna, ¿no? Eso es el tema ahora, ¿no? Entonces, tenían ustedes una tarea que es realizar, ¿no? Dante me decía que muchos han hecho cálculos un poco, digamos, incompletos o tal vez no correctos, ¿no? Pues hay que corregir un poco eso. También hacer notar que voy a cambiar ahora de pantalla, voy a ir a los apuntes, ¿no? En los apuntes ya les había indicado que tenemos 3 métodos de cálculo de columnas para columnas laterales, ¿no? No sé si está por acá todo eso. Son 3 métodos concretos, ¿no? Que con lo que podemos realmente está en el otro grupo de diapositivas está, ¿no? Pero de todas formas, recordarles que para tomar en cuenta el pandeo, ¿no? Aquí voy a anotar, tenemos 3 métodos, ¿no? El método de la amplificación de momentos, ¿no? Eso es algo que también hay que tomar en cuenta. Tenemos 3 métodos, uno de ellos es el de amplificación de momentos, ¿no? No puede ser eso. Amplificación de momentos. Esos son los métodos. El otro método es el método del índice de estabilidad, ¿no? El método de índice de estabilidad Q, ¿no? Y el otro método que vamos a tener, son métodos más directos por si acaso, ¿no? Son métodos más prácticos inclusive, ¿no? El análisis de segundo orden, ¿no? Análisis de segundo orden, ¿no? En realidad, nosotros tenemos que tener conocimiento de los 3 métodos. ¿Por qué les digo eso? Porque cada método tiene un rango y un límite de aplicabilidad. O sea, no es que cualquier columna se puede calcular indistintamente con cualquiera de los métodos. Evidentemente hay columnas que sí pueden ser analizadas con otros métodos, pero hay columnas que no podrían ser en su diseño, no podrían ser tomados en cuenta con alguno de los métodos, ¿no? Por ejemplo, el índice de estabilidad, el valor de Q, tiene un límite. Si la estructura se sale de ese límite, tendríamos que cambiar las dimensiones de la estructura de las columnas, mejor dicho, o sea, adecuar la estructura. O si no se puede hacer eso, tenemos que aplicar el método de amplificación de momentos, ¿no? Ahora, si el análisis de segundo orden también tiene un límite, no es que es general, ¿no? No se puede pensar que el análisis de segundo orden sea un método así genérico y que no tenga condiciones. Tiene sus condiciones, ¿no? Y ese análisis de segundo orden con efecto P delta, ese es, en realidad aquí hay que agregar eso, efecto P delta. Efecto P delta. Ese tiene sus límites. Ahora, hay otros análisis más que hay que estudiarlo en un curso de especialidad, ¿no? Otros tipos de análisis estructural más avanzados, ¿no? Para otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, hay análisis más avanzados, aquí se los puedo anotar, es el análisis pushover, ¿no? El pushover. Este análisis pushover ya es para analizar estructuras que han sido sometidas a grandes cargas, como por ejemplo sismos bastante fuertes, y que nos permite determinar, digamos,
si la estructura puede continuar trabajando o no. Este análisis pulso-ver es ya más allá de la resistencia última que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, va más allá de esos límites de la resistencia última. Por ejemplo, en el análisis pulso-ver es simplemente un ejemplo, ¿no? Una de las características es que el FY del acero es el límite elástico, ¿verdad? Pero ese límite elástico en el análisis pulso-ver se lo sube un poco más, ¿no? Haciendo, o más bien utilizando esa parte de la resistencia del acero que está por encima del límite de fluencia. Porque si ustedes han hecho sus ensayos de aceros en el laboratorio de resistencia de materiales, se puede imaginar el diagrama de esfuerzo de formación unitaria del acero. Y ustedes reconocen en ese diagrama la zona de endurecimiento del acero. Esa zona de endurecimiento del acero está por encima del límite de fluencia, es mayor al límite de fluencia. Y se puede, digamos, agregar a la estructura un 10, un 15% de la fluencia para ubicarnos en otro punto mayor de la resistencia última de la columna. Entonces, esa es la parte que corresponde al estudio del análisis pulso-ver. Pero esos tipos de análisis no lo vamos a ver en nuestro curso, porque eso es más un curso de especialidad, ¿no? Bien, entonces, por eso les decía que estamos aprendiendo a calcular columnas, ¿no?, bajo estos tres métodos: amplificación de momentos, índice de estabilidad y análisis de segundo orden, ¿no? Índice de estabilidad y análisis de segundo son métodos más directos. Este método de amplificación de momentos es bastante moroso, bastante números que hay que hacer al respecto. Dentro de esos números está el tema, que la tarea que les he dado, ¿no?, que es el de calcular el coeficiente K de amplificación de momentos de todas las columnas. ¿Por qué razón? ¿No? Porque cuando tenemos efecto del viento, y aquí voy a la última diapositiva preparada para hoy, cuando hay viento, la columna calculamos considerando que es translacional, ¿no? Porque en el edificio, ¿qué le ha de sujetar? A no ser que tenga pantallas. Y esas pantallas, ¿no?, esas pantallas rigidicen en cierto grado, de tal forma que podamos despreciar el efecto de pandeo. Pero entonces, en este ejemplo no hay pantallas, ¿no? Esta es una estructura común donde tenemos la rigidez lateral, depende fundamentalmente de las rigideces que aportan las columnas, ¿vale? Bien. Entonces, en el cálculo, ¿no?, si hay pandeo en una columna, tenemos que amplificar el momento que produce el viento, ¿no?, por un factor delta S, ¿no? Este factor delta S se calcula con esta expresión, que es igual 1 sobre 1 menos, ¿no? Esta es la parte que requiere bastante números. Sumatoria de P sub phi sobre 0,75 sumatoria de P sub C. Sumatoria de P sub phi es la carga total que hay en un edificio, en todo un piso, de todas las columnas de un piso. Estamos en el primer piso, entonces en nuestro ejemplo creo que hay 16 columnas, entonces la carga vertical de las 16 columnas. Eso podemos sacar rápidamente con el SAP, ¿no? Eso ya eso no tiene mucho trabajo que hacer. Acudimos al programa y del programa sacamos esa sumatoria de P sub phi. Sumatoria de P sub C, esa es la parte que requiere un cálculo detallado de columna por columna, ¿no?, para luego sumar, ¿no?, estas cargas críticas de todas las columnas del piso en el plano de cálculo.
O sea que el factor de amplificación de una columna depende de lo que sucede en todo el piso, en todo el entrepiso. Por eso tenemos este factor del TS que depende de esos dos valores, ¿no? Y eso habíamos visto también en la clase anterior, ¿verdad? Habíamos visto que en la deformada de la estructura se nota esa dependencia, ¿no? de la columna, ¿no? De sus compañeros o de sus compañeras de todo el piso. Se nota esa dependencia, ¿no? A ver, vamos a ver otra vez para que se entienda claramente el tema. Vamos a ir otra vez al SAT, ¿no? Vamos a ir aquí y vamos a coser la estructura, ¿no? Bueno, ya está cosido. Le vamos a pedir que nos muestre, ¿no?, la deformada de la estructura ocasionado por el viento. Y ya estamos tomándola. ¿Sí? Ese es, si cualquier columna que veamos, digamos, vemos esta columna del vértice, se está deformando lateralmente, pero en esa deformación lateral, ¿quiénes se acompañan? Todas las columnas de ese piso. ¿Ve? Entonces, eso sucede con piso por piso. Piso por piso hay una rigidez, ¿no?, de todas las columnas y eso impacta en el efecto de Pandeo directamente, ¿no? Por eso estamos calculando piso por piso la carga crítica de Euler, ¿no?, de las 16 columnas. Y esa era la tarea. Un grupo debía ser para arriba, para el de abajo, para cada piso. Bien. Entonces, esto vamos a sacarlo. Nos vamos a unos apuntes otra vez. Simplemente quería que quede bien claro por qué estamos haciendo estos números, por qué estamos haciendo estos cálculos tan largos que se dan con este método. ¿Ve? Entonces, a ver, yo voy a ver acá una síntesis, les voy a mostrar una síntesis del primer piso, del primer nivel, ¿no? No sé cómo, no sé cuáles son los resultados que tienen ustedes, si lo vamos a revisar, pero les mostraré, bueno, haré una explicación un poco rápida de lo que sería para el primer piso, ¿no? Teníamos como ejemplo justamente calcular la columna 3B por efecto del viento, ¿no?, en el primer nivel. Para empezar, nos vamos a ubicar en el tipo de entrepiso que tenemos, ¿no? Esta es una vista en planta. Estamos viendo las vigas, todas son 25 por 40 en el sentido X, en la dirección X, y todas son 15 por 40 en la dirección Y, ¿no? Además, la losa es nervada unidireccional. Los nervios están yendo en la dirección, ¿no?, en la dirección Y, todos los nervios, ¿no?, más o menos como está mostrando esta gráfica, ¿verdad? No estoy aquí mostrando las inercias, ¿no? Debería mostrarles eso también. Que, de todas formas, ¿no? De todas formas, eh, por ejemplo, vamos a calcular para esta columna. Un segundito, un segundito, a ver, vamos a hacer
Bien, les decía, ¿no?, que el entrepiso es nervado y una forma de optimizar el cálculo de las columnas es tomar en cuenta en la rigidez lateral que presentan parte del entrepiso, ¿no? Cuando hay vigas peraltadas, como aquí observamos, esa parte del entrepiso que coopera, adoptamos de la franja de columnas, ¿no? La franja de columnas es un cuarto de la luz transversal, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en este eje 1, si es este pórtico 1, ¿qué le ha de ayudar a estas vigas? Estas vigas son de 25-40. ¿Qué le ayuda? Parte de la losa, pero en su dimensión transversal. Su dimensión transversal es 75 centímetros, ¿no? Porque estos tres, la mitad es 1,50 y la mitad de 1,50 es 75 hasta el eje. A esta columna 2 o este pórtico 2, ¿qué le ayuda? Le ayuda la losa, pero viendo transversalmente, observen, no es la losa en su totalidad, sino solamente la carpeta de compresión, ¿no? Porque en este corte solamente se ve la carpeta. Si hacen el corte al medio del nervio, evidentemente tomarían en cuenta la altura del nervio más, pero nosotros nos basamos en la parte más débil. La parte más débil es entre nervio y nervio, ¿no? Entre nervio y nervio está solo la carpeta de compresión, ¿no? ¿Qué distancia? A la izquierda, para el pórtico 2, a la izquierda es 75 y a la derecha es 100 centímetros, ¿no? Es 4, la mitad 2, la mitad de 2, 1, 100 centímetros. Si el ancho total de la carpeta de compresión que le coopera a esta viga es de, ¿no?, 100 más 75, 175. Pero eso es para este tramo y para este otro tramo, o sea, para estos dos tramos. Si hacemos el corte, ¿no?, en el lugar donde están las escaleras, entonces en la escalera consideramos esto vacío, ¿no? Entonces, ya no está contribuyendo en la parte inferior, ¿verdad? Esos 75 ya no existe para este tramo. Solamente estaría cooperando el lado superior, que es 1 metro, o sea, 100 centímetros. Eso en este vacío. Y llegamos a este punto y aquí hay una pequeña distancia, un sector, donde otra vez están cooperando los dos. Calcular la contribución de la losa a esta viga, tomando en cuenta este efecto adicional, no es, aparte que no existen procedimientos, digamos, prácticos para ello. Preferible en este caso, por ejemplo, es asumir que esa contribución solo es, ¿no?, de un lado, de los 100 centímetros. Y esta otra ignoramos porque lo hace, pero a una distancia mucho menor que esta otra. Hay formas de calcular eso, ¿no?, esa contribución, porque estamos buscando el radio de giro. Podemos aplicar algunos métodos que nos permitan, digamos, encontrar el efecto equivalente de esta contribución, pero solamente en este sector, ¿no? Pero no tiene sentido, ¿no? El cambio que va a ocasionar el tomar en cuenta eso es mínimo, ¿no? Entonces, para este sector donde estamos haciendo el corte, ¿no?, transversal, ignoramos esta parte. Simplemente tomamos la parte más débil, que sería esta contribución en un solo lado. Entonces, fíjense, en este pórtico 2 tenemos esta situación, ¿no? En el pórtico 1 también, ¿no?, en esta parte donde está este corte, ¿no?, no hay losa. Entonces, solamente aquí es viga, nomás directamente es la viga de 25×40. No hay contribución de la losa, ¿verdad? Ahora, en el pórtico 3, siempre viendo, así en esta dirección, en el pórtico 3, hacemos el corte, contribuye
un metro al lado de arriba y otro metro de abajo. Y en esto sí es constante, porque no hay interrupciones, ¿verdad? No hay cambios. En el pórtico 4, en esta dirección, ya esta viga es de 15 por 40, ¿verdad? 15-40, en los dos no se ve igual. En ese 15-40, si hacemos un corte transversal, igual hacemos que la contribución sea de 1/4 de la luz. Entonces, para este pórtico A, la contribución sería de 1 metro. Pero al hacer ese corte de 1 metro, nos encontramos ya en el corte con los nervios. En cualquier parte que hagan el corte, siempre van a encontrar con los nervios. Entonces, aquí sí, en el pórtico A, B, C, D, tomamos en cuenta la contribución de los nervios, ¿no? En el cálculo de la inercia de la viga más parte de la losa, ¿no? Ahí entran los nervios en ese caso. Entonces, en el pórtico A, en los 3 vanos, la contribución es la misma, ¿verdad? Es el mismo corte, la misma distancia. En el pórtico B, la contribución de la losa para este pórtico, siempre medimos sección transversal, nos hacemos ese corte. A la izquierda va a contribuir 1 metro y a la derecha va a contribuir 1,25. Ese es 1/4 de 5. En total tenemos en 2,25 la contribución de la losa conjuntamente sus nervios, ¿no? Ahora, en el pórtico C, en este primer tramo, ¿no? De 1 a 2, si hacen ese corte, está la contribución de la losa con sus nervios es solo al lado izquierdo. Al lado derecho es vacío porque ahí está la escalera. Entonces, como ven acá, esa contribución es solo de un lado. ¿De cuánto? De 125, ¿no? Eje a eje. En este vano, en el segundo vano y en el tercer vano, otra vez la contribución de la losa es 125 de un lado y 125 del otro lado, porque tenemos 5 metros en ambos vanos, ¿no? Entonces 125 más 125, 250 centímetros. ¿Sí? Y lo mismo acá. En el pórtico D, haciendo este corte, esta distancia está dentro del cuarto de la luz, ¿no? Esta distancia de este punto a este punto está dentro del cuarto de la luz, creo que es exactamente eso, ¿no? Entonces, la contribución va a ser igual para los 3 casos, para los 3 casos. Bien, ¿cómo calcular la inercia equivalente? Eso estamos. Hasta aquí esa diapositiva que tenía de que agregar una diapositiva. Un minutito, pues vamos a agregar acá esa diapositiva para ver las energías equivalentes. Vamos a darle un segundito para eso.
Bien. Un segundito, vamos a exportar eso. No. Allá. A ver, consulto si están viendo unos cortes con las inercias correspondientes. ¿Confirman, por favor? Sí, No sé sí. si... Ya. Ajá. Bueno, a ver, del entrepiso que hemos visto, este entrepiso, aquí tenemos para esta viga, digamos, para este pórtico 1, ¿no? Para este pórtico 1, si hacen este corte aquí transversal, su sección va a ser esta, ¿verdad? 75 centímetros de un cuarto de la luz y le agregamos 12,5, ¿no? La mitad de la viga, eso da 87,5. Ahí solamente tomamos en cuenta la carpeta de compresión de los 5 centímetros, ¿no? Ahora bien, la inercia gruesa total de esa viga, y eso ya no les voy a mostrar, ustedes saben calcular inercias, ya, pero su valor es 206.901. 206.901. Eso es unos 55 veces la inercia de la viga, ¿no? La inercia de la viga es 25 por 40 sobre 12, ¿verdad? 25 por 40 al cubo dividido entre 12. Entonces es 183.333. Pero la inercia de la sección, tomando en cuenta viga y losa, es 206.901. Entonces, esos 206.901 los dividimos entre el momento de la inercia solamente y la relación es 1,55. Esto está anotado acá para que nos demos cuenta de la importancia que tiene el tomar en cuenta la contribución de la losa en ese cuarto de la luz, ¿no? Está aumentando la inercia en 1,55. Otra forma de ver también es ver la sección equivalente para esta inercia. O sea, si quisiéramos ver una sección equivalente para considerarlo como rectangular, tendríamos que mantener la altura y buscar la base. O sea que esta nueva base, con la altura 40, nos tiene que dar casi el mismo momento de inercia. Y esa base es 38,8, ¿no? Fíjense, 38,8 por 40 al cubo dividido entre 12 es 206.930. Pero ya tampoco vamos a hacer exacto. Tenemos que tomar muchos decimales, ¿no? Inclusive deberíamos redondearlo a 39, ¿no? 39,40 como sección equivalente. 39,40 al cubo dividido entre 12 es 208.000. Es perfectamente aceptable, ¿no? Depende de cómo, porque hay algunos programas que mantienen la altura. Es mejor mantener la altura constante y modificar la base para tener ese equivalente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que esta sección 3880, ¿no? Genera el mismo momento de inercia que la sección T. ¿Cómo calcular eso? Sabemos que la inercia gruesa de todo esto es 206.901. Pues base por altura al cubo sobre 12 tiene que ser igual a este valor. Entonces tendríamos que hacer simplemente eso. 206.901 por 12 dividido entre 40 al cubo
la sección, la base que estamos buscando. 79 exactamente. Y redondeo ahí a 38,80. ¿No? Bueno, ya. Se puede tomar o este factor de amplificación del momento de 25,40 a por 1,55, la inercia de esto por 1,55 para este valor. O se puede buscar una base equivalente para obtener la misma inercia. Cualquiera de los dos procedimientos nos ayuda a sistematizar el cálculo de K, ¿no? Después tenemos otra sección que aquí a un lado de 75 y al otro lado de 100. ¿Para cuál eje es eso? 75 es para este lado, ¿verdad? Estamos viendo el pórtico 2, 75 es abajo y 100 es arriba, porque sus luces son 3 y 4, ¿verdad? Entonces, esta sección 2 es para eso, ¿no? Para ese pórtico 2. Y su inercia es 266.146, la inercia gruesa. ¿Cuántas veces la inercia de la viga 2540? 1,99, 6 veces, casi 2 veces, ¿no? ¿Qué sección equivalente sería? 49,9 por 40. Vemos 49,9 por 40 al cubo entre 12 es 266.133. Bueno, ahí son pequeñas diferencias que no afectan al cálculo de lengua, ¿no? Ese 49 vamos a ver, tomado como 50. 206.666. Esas fracciones no modifican en gran parte del cálculo, ¿no? Son mínimos las modificaciones que puede haber. Y así avanzamos, ¿no? Vamos viendo, por ejemplo, este 112.5, para esta sección, ¿para cuál pórtico es? 112.5, para este sector, ¿no? Para este sector, porque aquí no hay losa. De aquí a aquí es 1 metro, el ancho de influencia, más la mitad de la viga es 25, ¿verdad? O sea, 100 centímetros más 25 entre 2 es lo que tenemos acá, ¿no? Es 112,5, toda la parte superior. Su inercia de eso es 227.000 y tantos, su sección equivalente sería 42 de base, 42,6 por 40. ¿No? Y finalmente hay otra sección típica con 100 y 100 a cada lado. ¿Para qué pórtico es eso? Para este pórtico, ¿no? Para el pórtico 3, ¿no? 1 metro abajo, 1 metro arriba, o sea, 100 centímetros. Ese tiene una inercia de 278.000, es 2,086 veces, su base es 52,1 por 40, su sección equivalente. 52,1 por 40. Entonces, eso es para los pórticos en la dirección X. Para los pórticos en la dirección Y, ya dijimos que tomamos en cuenta ahora sí la construcción de los nervios, ¿no? Entonces, la inercia gruesa de esta sección es 163.000, su área equivalente es 36 por 40. Pero en este caso estamos tomando en cuenta la contribución de los nervios en esos 100 centímetros, ¿no? Ahora sí, depende cómo, tampoco aquí vamos a ser exactos, ¿no? La posición de estos dos nervios podría estar, digamos, hay varias situaciones, ¿no? Nosotros estamos midiendo 50 centímetros desde el eje, puede ser una posición, digamos, que así va a entrar en la obra. O puede estar, digamos, puede estar un poco más apegada a la viga o un poquito más alejada. Porque si tomamos 50 centímetros de la cara de la viga, entonces se va a ir un poco a la derecha. Así que no, tampoco es exacto, ¿no? Estamos asumiendo teóricamente de eje a eje que va a haber 50 centímetros, ¿no? 50. Eso da los 100 centímetros. Ahora, al hacer eso, aquí queda medio nervio. Bueno, deberíamos tomar los dos, pero podemos tomar 1,5 nomás, ¿no? 1,5 nervios que está contribuyendo ahí.
para no desmarcarnos del enfoque teórico, ¿no? Ahora, en el otro lado, lo mismo, aquí tenemos 100, hay dos áreas, a este lado hay 125, esto es para el segundo, para el pórtico, ¿no? B, para este pórtico. Aquí tenemos 4 metros en la izquierda y 5 a la derecha. Entonces, un cuarto aquí es 100 y un cuarto al otro lado es 125. Ese corte es este, 100, 125. La inercia es 205.687 y su sección equivalente es 38,5 por 40. Y esa inercia gruesa es 2.57 veces. Bien. Después tenemos los otros cortes, este de acá, que es 132,50, dice acá, ¿no? Ahora, ¿dónde es este 132,50? Está en un solo lado, veamos en planta. 132,50, es para esto, ¿no? Porque aquí tenemos 125, aquí no hay los, más 15 entre 2. Así sería, ¿no? 15 es el ancho de la viga y la mitad de la viga más sería 132,50 ese corte. Entonces eso tenemos acá, 182,50. Tenemos los dos medios que contribuyen. La inercia total es 175.035, es 2.1 veces de la sección 1540 y su base equivalente es 32,8 por 40. Y este otro corte es 125 a cada lado. ¿Cuál es eso? Es para este pórtico. Para este pórtico 3, si hacemos un corte transversal, tenemos... perdón, es para el pórtico 2, estoy equivocado. Es para el pórtico C. Si hacemos un corte, tenemos a este lado 125, a este lado 125, ¿no? En este tramo. Eso es este corte que vemos acá. 125, 125. ¿Cuántos medios están consumiendo? 2 a cada lado. Listo. Entonces su inercia es lo que ya han visto. Y finalmente para este pórtico D es 125. Eso ya tenemos ese corte. Es este, ¿no? 125 más 7,5, 132,5. Y más o menos en estas 8 secciones estamos viendo las inercias equivalentes que toman en cuenta la contribución de la losa. Ahora, si no tomásemos en cuenta la contribución de la losa, por una razón tal vez constructiva, es que muchas veces los constructores lo que hacen es gasear la viga 25-40, ¿no? Y encima, si es losa nervada, con viguetas prefabricadas, ¿no? Muchas veces hacen eso, se vacía 25-40 y encima recién colocan la vigueta. Sin conexión de corte, nada, y apoyado. En ese caso, ya no trabaja, pues es una tapa simplemente el entrepiso para la viga, ¿no? Entonces ahí la inercia será 25 por 40 directamente, 25 por 40 al cubo entre 12, no hay contribución de la losa. Hay construcciones de esa naturaleza, por si acaso, ¿no? Les estoy haciendo notar, puede que la etapa de construcción del entrepiso, puede que haya constructores que hagan esto, vacían la viga primero, 25-40, y después viene la losa, aunque sea vaciada en sitio, aunque haya vaciado en sitio la losa, ¿no? Viene encima y no hay conexión acá de ninguna naturaleza. Si no hay conexión, entonces no hay pues, contribución de la losa a la viga. Directamente todos los cálculos del factor K, todo eso lo hacemos como sección rectangular, ¿no? Y peor aún si viene con viguetas prefabricadas encima, ¿no? Cuando se hacen viguetas prefabricadas y queremos que se rigidice la estructura, es mejor poner la vigueta aquí abajo, donde corresponda, ¿no? Y con el vaciado de la losa, con su carpeta más se nivelará con la altura de la viga. Entonces es mejor hacer eso, ¿no? Es mejor vaciar
¿no? De esa forma. Ya, el nervio debe estar apoyándose, entrando en la viga, más o menos hasta ahí va a ubicar el nervio. En ese caso, tomamos en cuenta la construcción de la losa. Bueno, las explicaciones redundantes son mayor confusión en ustedes, es mejor nos quedamos con eso nomás. Listo. Entonces, una vez que tenemos esto, ya podemos ir a calcular por pórtico los factores K, ¿no? Y su lambda, para saber si tiene efecto el pandeo o no. Aquí ya me he anotado, este es el pórtico 1, ¿no? En la parte inferior, no estoy mostrando todo el pórtico. Pero aquí ya me he anotado la viga 2540, tomando en cuenta la contribución de la losa, es como si fuese una viga de 38,8 por 40. 38,8 por 40. Aquí no hay losa, entonces solamente la viga es 25,40. Y las columnas es 30-30, 30-30, 30-30 y 30-30, ¿no? Con estos datos calculamos phi abajo, phi arriba, calculamos K. Con K calculamos lambda, ¿no? Este lambda es la relación de esbeltez que nos permite comparar con el lambda límite y ver si tomamos en cuenta el pandeo o no. Para columna translacional, el lambda es ¿cuánto? 22, ¿no ve? El lambda es 22, el lambda límite cuando la columna es translacional. Entonces, este lambda es mayor al lambda sub 0, ¿no? Este lambda es mayor al lambda sub 0. Entonces, tomamos en cuenta el pandeo. No hay otra solución. O sea, que este es mayor, ¿no? Mayor al lambda sub 0, ¿no? Cerrar símbolos donde está la lambda, cerrar mayor al lambda sub 0. ¿Cuánto es lambda sub 0? Para columnas translacionales, 22. Z mayor a 22, mayor a 22, mayor a 22, mayor a 22. Es decir que en este eje, en el pórtico 1, las 4 columnas tienen que calcularse tomando en cuenta el pandeo de esa columna, ¿no? Reitero, esto es el cálculo para columna y estructura translacional, ¿no? Para acá, los laterales siempre analizamos desde ese punto de vista translacional, a no ser que tengamos una pantalla. ¿Qué es una pantalla? Que esa pantalla sea rígida. Por ahí, digamos, toda esta cara lo vacío de arriba abajo con hormigón armado. La pared, en lugar de ladrillo, sea hormigón en todo el edificio. Esa es una pantalla. Esa pantalla, obviamente, ha de impedir que el pórtico se mueva, ¿no? Puede haber la pantalla aquí cerca de la caja de escalera, etc. Se puede ubicar las pantallas de forma simétrica. Eso hacemos en edificios altos, ¿no? A veces aprovechamos también las cajas del ascensor para que funcione, la caja del ascensor para que funcione como pantalla. Si es que la estructura tuviese ascensores, bueno, esa ha de contribuir a resistir el efecto de la carga lateral y en parte ha de disminuir el efecto del pandeo. Dependerá de dónde está ubicado y de su rigidez. Bien, seguimos entonces. En este pórtico, observen que estoy mostrando acá el pórtico 1, ¿no? En la parte inferior, ¿no? Este es el pórtico 1, tiene luces 4, 5 y 5. Estos son sus cocientes K y estos son sus esbelteces. ¿Cuál es la columna que tiene mayor efecto de esbeltez? Esta es la de borde, ¿no? La que tiene menor efecto es la interna. Pórtico 2, ¿no? El mismo cálculo, ¿no? Con estas secciones equivalentes, 50-40, 50-40,
42.640. Calculo sus inercias reduciendo, ¿no? O sea, recuerden que para calcular K, lambda, para ver el tema del pandeo, tenemos que multiplicar la rigidez de la viga más losa por 0,35. Y la rigidez de la columna tenemos que disminuir, multiplicar por 0,70. No se olviden de esa parte en la que tenemos que reducir las inercias, ¿no? Hecho eso, recién calculamos phi aquí, ¿no? Porque phi abajo es 0,5. Aquí calculamos el valor de phi en cada norma, ¿no? Ese valor de phi es igual a la sumatoria de EI de columnas sobre la sumatoria de EI de vigas, ¿no? Viga más losa en este caso. Bueno, eso ya hemos hecho, no estamos ya repitiendo eso. Entonces, tenemos el valor de K, 1,29, 1,21, 1,26, 1,85. Aquí es recordar que el K mínimo en columnas translacionales es 1,20. Esa es la normativa ahora vigente de la CI, ¿no? El K mínimo que debemos adoptar es 1,20. Pero en este pórtico, como en el anterior, todo será mayor a 1,20. Entonces, en las 4 columnas hay efecto de bandeo. Ahora, esto también me sirve para ver algo que es importante. Si fuese la columna muy esbelta, este lambda puede dispararse y avanzar hasta 80, 100 también, ¿no? Y eso no es recomendable. En estructuras de hormigón armado, el valor de lambda máximo, por alguna razón, será 70, ¿no? Máximo, lambda 70. No calculamos columnas con un lambda, o sea, con una esbeltez mayor a ella. Es muy riesgoso, ¿no? Entonces no conviene. Siempre hacemos nuestro lambda esté entre 50, 60 los máximos. Esa es una estructura esbelta. Tener lambda 50, por ejemplo, es ya una característica de una estructura esbelta, ¿no? Los lambdas que usamos en columnas translacionales, una columna más o menos aceptable, está en su lambda entre 30 a 40, ¿no? Es más o menos intermedia. Ahora, tener lambda 20 ya también es muy robusta la columna. Querer ingresar, digamos, a un lambda menos. Recording in Calculadas progress. y construidas con lambda 22. Y con eso se evitan el problema de calcular el pandeo. Le dan una dimensión de tal forma que esté ahí abajo, el valor de la esbeltez. Pero el resultado de eso es estructura muy gruesa ya, muy voluminosa en sus columnas. Es feo también ver una estructura con una columna muy gruesa, desproporcionada, ¿no? No es bueno tampoco eso. Entonces hay que ver este lambda, nos permite ver ese grado, digamos, de esbeltez que tiene la estructura en general, ¿no? Vamos al pórtico 3. En el pórtico 3 se repite el panorama, ¿no? Tenemos lambda 54, 51, 45, 56. En las 4 tomamos en cuenta el pandeo, en las 4 columnas. Y finalmente, en el pórtico 4, lo mismo. Se toma en cuenta el pandeo en las 4 columnas, porque es un 81, este se acerca a 1,20, está a 1,23, 1,24, 1,35. Observen que el valor de K es siempre un poco mayor en los laterales, ¿no? Fíjense aquí es 1,81, 1,23, 1,35, 1,24.
En el anterior era 1,28, 1,20, ¿no? El K. Y lambda 54, 56, siempre mayor en los bordes, ¿no? Esa es una característica de estos valores, ¿no? En el pórtico A, en la dirección transversal, ¿no? En la dirección transversal A, ¿qué tenemos? Esta es la vista en planta, este es el pórtico A, en esta dirección, ¿no? En esa dirección tenemos pórtico A, ¿no? Aquí ya la luz es, si revisan la estructura, es 3 metros, 4 y 4. Estas luces ya son un poco cortas, ya nuestro incide bastante en el K. Fíjense, en ese pórtico A, el K es 1,18 en esta primera columna, que es 1,14 en la del medio, 1,16 en la otra interior, 1,26 en esta de borde, ¿no? Lambda es 50, ¿no? Pero el mínimo se dice que es 1,20, entonces aquí será 1,20 y lambda será 51. Este 1,14 reemplazamos con 1,20, lambda 51. 1,16 reemplazamos con 1,20, lambda 51. Y este es 1,26, se queda, ¿no? De cálculo. Ahora pasamos al pórtico B, ¿no? Y aquí una característica del pórtico B, no sé si han notado, no, en el C. En el B es lo mismo, ¿no? Tenemos las vigas con sus bases equivalentes, 38,5 para este tramo, 38,5 para este otro, 38,5 para los 3 tramos. En el pórtico B, el ancho equivalente de la viga es la misma, ¿no? El pórtico B, otra vez, disculpas, voy a seguir regresando a la vista en planta, ¿no? Porque para no perder objetividad. Pórtico B, este es. Viendo transversalmente en ese pórtico B tenemos la contribución de la losa con sus nervios y en los 3 vanos es lo mismo, ¿verdad? No hay cambios. Entonces, eso, ¿qué diapositiva? Este es, ¿no? 40. Es el pórtico B. Entonces tenemos K 1,16, 1,13, 1,15 y en este es 1,23. K mínimo, 1,20, 1,20, 1,20. Lambda 51, 51, 51. Ese es el pórtico B. Pórtico C. Pórtico C es aquí no sé si el pórtico C que voy a encontrar. Hay algo que hay que tomar en cuenta, la columna. La columna, ¿no? Aquí, en este pórtico C nos vamos a detener un poco y vamos a regresar a la vista en planta. Está en vista en planta aquí, ¿no? En el pórtico C, ¿no? Tenemos 2 columnas un poquito diferentes a las otras. En el entrepiso, todas las columnas son 30 por 30, en la planta baja, 30 por 30 todas, excepto estas 2. ¿No? Estas 2 son de 30 por 35. 30 centímetros en la dirección X y 35 centímetros en la dirección Y, ¿no? Cuando estamos calculando la inercia de la columna en este pórtico 2, tomamos 30 por 35 al cubo sobre 12. Lo mismo acá, cuando estamos calculando la inercia de la columna en el pórtico 3, la inercia es 30 por 35 al cubo sobre 12. Pero cuando estamos calculando la inercia de esa columna en el pórtico C, ¿no? La base es 35, o sea, 35 por 30 al cubo sobre 12. Esa sería la inercia para el pórtico C, de la columna, ¿no? Igual acá, es 30 por 35. 35 es en la dirección X, la dimensión de la columna. Entonces, inercia es 35 por 30 al cubo sobre 12. Eso hay que tener cuidado, ¿no? Si la sección es rectangular, en el plano que corresponda,
hay que poner la altura de la columna que se ve, ¿no? Si estoy calculando el pórtico 2, lo que está frente a mí es 35 centímetros. Entonces, esa es la altura, 30 por 35. Si estoy calculando el pórtico C, me ubico al lado derecho y miro el pórtico. Lo que está frente a mí, ubicándome en ese punto, es 30 de altura. 30. Ese 30 tomo como altura, ¿no? O sea, 35 por 30 al cubo sobre 12. Entonces, eso es lo que tienen que fijarse cuando tienen columnas rectangulares, ¿no? Bien, entonces con esas aclaraciones nos vamos al pórtico C. Eso está con 35 base, 30 altura. Con eso, este es 1,17, 1,14, 1,15 y este es 1,22. Estos tres se cambian a 1,20 y esto se mantiene en 1,22. Ahora observen que los valores de K casi son los mínimos, ¿no? ¿Cuál es la razón para ello? Ya lo comenté, es la luz, ¿no? La luz de pórtico a pórtico es 3, 4 y 4. En el otro lado, la luz mayor era 5 metros. Obviamente, cuando hay mayor luz, hay mayor efecto de pandeo para la columna, ¿no? Por eso las esblerteces son mayores. Bien, finalmente, en este pórtico observen que este vano tiene 32,80 de ancho equivalente, este 39,39. ¿Cuál es la razón? Aquí estamos en el vano donde está la escalera, entonces la contribución es de un solo lado nomás, ¿no? Por eso es que la sección es un poco diferente de las otras dos, ¿no? Finalmente, el pórtico D. El pórtico D, entonces tengo igual 1,17, 1,20, 1,20, 1,20 y este se queda con 1,25. Bien. Terminado eso, pasamos a calcular la característica de Euler de todas las columnas, de las 16 columnas. Para eso no voy a hacer manualmente todo. Aquí está resumido en una hoja electrónica el cálculo de esa carga crítica de Euler, ¿no? En los dos planos. Este es en el plano XZ, 4.202 es la sumatoria de P sub C, y este es en el plano YZ, que es 4.480. Sirviendo de estas ¿cómo puedo decir? De esos dos valores, resulta que el que tiene menor sumatoria de P sub C es más susceptible de que sufra los efectos del pandeo, ¿no? La estructura en realidad, ¿no?, tiene, ¿no?, en la dirección X un valor menor que el de la dirección Y, por el tema del viento. Bien. Un dato interesante de un pórtico, ¿no? Un dato interesante de un pórtico es el siguiente. Antes de ver este cuadro final, un dato interesante del pórtico, reitero, es el siguiente punto. Voy a regresar al chat. Esta parte lo voy a poner en instruido, ¿no? Aquí voy a pedir que me muestre algo para que esté acá resuelto eso. A ver, el sistema modal. No ha ocurrido el sistema modal. Tendría que, están con SAP, ¿no? Tendría que, abrir el calendario, sacar,
e incorporar en la resolución, ¿no? En el código hay que incorporar el modal. Así, lo voy a sacar de acá. Hay que habilitar esto. Habilitamos el caso modal, ¿no? Modal. Lo vemos ahora. Pero tarda un poco más la resolución de la estructura cuando habilitamos el análisis modal de la estructura, ¿no? Pero nos dan una información interesante. Van a ver ustedes, cuando corremos una estructura de un edificio en el sistema modal, entonces nos va a dar resultados relacionados con la frecuencia y la vibración, o sea, periodo y frecuencia de una estructura en todos los modos de deformación que podrían tener. Pero el modo principal es el modo 1. Es el modo principal de la estructura. Okay. Esto es el modo 1. Entonces aquí lo puedo pedir yo que me muestre la deformación de la estructura en ese modo, en el sistema modal, ¿no? Tenemos, okay. En ese sistema modal, ¿no? ¿Cómo se está moviendo la estructura? ¿No? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Quiere decir que es en ese plano que ha de tener, digamos, mayor importancia el efecto del pandeo. Ese es el plano que se va a, digamos, la tendencia primera a fallar por pandeo. Ese es el plano principal de la columna, de la estructura, ¿no? Si la estabilidad de la estructura pasa de esto y no falla nada por pandeo, podemos analizar y ver qué pasaría si va al modo 2. Si va al modo 2, el modo 2 está en ese sentido. A ver, ¿qué ocurre? El modo 2 es en el plano Z. Quiere decir que si no falla la estructura en el plano 1, podría tal vez fallar en el modo 2. Pero si no falla en ninguno de ellos, entonces podría ir la estructura al tipo de falla 3. Vamos a ir uno por uno. Ok, 3. ¿Qué está sucediendo con la estructura ya en el modo 3? Que sí que ya se está torsionando la estructura. Fíjense. Ese es el modo de falla, ¿no?, de la estructura en el sistema modal, ¿no? Para esto se usa el sistema modal para análisis dinámico, para análisis por sismo, vibraciones de un edificio. Pero la primera información es esta, ¿no? La que nos da la frecuencia natural de vibración de la estructura, ¿no? Y los modos de vibración que tiene, y nos muestra todos los espectros de lo que podría suceder si es que la columna sigue pasando si antes de ir al otro modo se mantiene, no entra en colapso, ¿no? Si, por ejemplo, la estructura se mantiene en el modo 1 y en el modo 2 no hay colapso, se existe adecuadamente, la tendencia a la falla pasaría al modo 3, o sea, tendría que torsionarse así, de esta forma como ven, para que las columnas entren en colapso. Raras veces, casi no pasan al modo 3. O fallan al 1 o fallan al 2. Nuestros cálculos apuntan a ello, ¿no? El modo 3 de falla se quiere una frecuencia de vibración que alcanzaría, digamos, la estructura si es que fuese sumamente elástica, ¿no? En otras palabras, si fuese la estructura metálica, posiblemente lleguemos a este modo 3, ¿no? O quizá al 4 inclusive, ¿no? Si fuesen columnas metálicas. Pero en columnas de hormigón armado no llegamos. No, imposible pensar en eso, ¿no? Por ejemplo, una estructura metálica tal vez puede llegar inclusive al 4. ¿Cuál es el 4? Fíjense, ese modo de deformación que tuviese la estructura, ¿no?
y eso muy especial. ¿Bien? Una estructura metálica podría tener ese modo de deformación, ¿no? Antes de que entre en colapso. Posiblemente cuando se están torsionando de esa forma, etcétera, algunos elementos no estructurales como las paredes, los, los, las, eh, las fachadas de vidrio, etcétera, pueden saltar, ¿no? Pueden ya no resistir todas estas deformaciones que se están dando entre el modo 1 al modo 4. En resumen, el modo principal de deformación de la estructura, pues eso nos interesa ver, es este, ¿no? El 1, es el modo principal. Y es en este plano que debemos calcular primero la columna. Después lo haremos en el otro lado, ¿no? Es en ese plano que vamos a calcular primero. Este modo de formación que nos está mostrando es el análisis de la estructura, ¿no? No. Es su periodo natural de vibración de la estructura. Aquí no hay más cargas que el peso propio de la estructura. No hay cargas externas acá, ¿no? No hay ninguna carga. Simplemente lo está haciendo, estos modos se está calculando en base a la masa de la estructura. Entonces no hay otra carga. Es una información muy importante, nos orienta en el cálculo de las columnas. Es a título orientativo esto que les estoy mostrando. ¿No? Bien. Nos hemos pasado ahora, nos hemos pasado de tema. Hacemos lo que estamos haciendo. Pero creo que valía un poco la pena también mostrarles eso, ¿no? A ver, vamos a cambiar de pantalla, me iré a esta cuadro final, la carga de Euler. Entonces, aquí, bueno, yo tengo en Excel la forma de calcular estos valores. Ustedes pueden hacer lo mismo, pónganse una columna, los ejes, pónganse la base, la altura. Calcular la inercia es fácil, no es fácil por altura como sobre 12, ¿no? Porque para calcular la carga crítica de Euler, ¿no? Entonces lo hacemos en función de la inercia de la sección rectangular, ¿no? En base a eso lo estamos haciendo. Después tenemos el valor K, el valor I, ¿no? Tenemos el valor de la carga crítica de Euler, ¿no? Después tenemos PC, que es la fórmula para calcular la carga crítica de Euler, es la inercia de la sección, ¿no? 0,4 por, ¿no? La inercia de la sección G3 es el módulo, ¿no? El módulo fraccional, E5 es la inercia y dividido, estos son por cambio de unidades, ¿no? Este es el valor de EI. Luego tenemos la fórmula para calcular la carga crítica de Euler y de cada columna, Y al final tenemos la sumatoria de las 16 columnas. Todas mis columnas son 30 por 30, excepto dos columnas, ¿no? La 2C, que es 30 por 35, y la 3C, que es 30 por 35. Todos los demás son 30 por 30. Entonces, este valor de I e I es la inercia de la columna, pero respecto al otro plano, al plano IZ. Aquí están los valores de K, de cada columna. Está el producto de I y luego la carga crítica de Euler. En resumen, para el plano, no, este emergente, esta base emergente, voy a tratar de salir de eso ya. En resumen, para el plano XZ, mi sumatoria de cargas críticas es 4.202 y para el plano YZ es 4.480. Mi pregunta es si han sacado un valor similar o aproximado los que han trabajado en el primer piso. No sé, ¿alguno de ustedes puede comentar cuánto tenían, cuánto han obtenido de esos valores?
Hola, estoy preguntando si alguien puede comentar sobre estos resultados que han obtenido sobre la sumatoria de P sub C. En términos generales, entonces cambiaré mi pregunta, pues diré, ¿han hecho algo parecido de lo que he explicado en la tarea que les hemos dado o no? A ver, no sé cómo habrán hecho con el ayudante también, pero mi consulta quiero cerciorarme si han hecho lo que les he explicado ahora, o algo parecido, o hay algo que no han hecho. ¿Alguien puede comentar? Hola. No hay nadie. A ver, jóvenes, estáis en una consulta. Bien, bueno. Entonces, a ver, para, para avanzar, hagamos un esfuerzo y revisemos nuevamente todos los cálculos que hemos hecho respecto de estos valores que tenemos en las columnas. Ya les he mostrado con detalle, ¿verdad?, cómo se hace. Revisaremos la tarea que hemos hecho, cada uno. Calculemos nuevamente, porque no tiene sentido que hagamos sobre algo que no es correcto, digamos, ¿no? Revisemos todos otra vez que habríamos hecho al respecto, ¿no? Calculemos nuevamente nuestros valores de K, corrijamos aquello que no habíamos hecho bien en base a la explicación que les he dado y calculemos nuevamente esa sumatoria de PS para cada piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos en el plano X y 6 pisos en el plano, otros 6 en el plano y etc., ¿no? Entonces, eso nos ha dado una información muy valiosa para todo el edificio, ¿no? ¿Está bien? Pueden volver a revisarlo, pueden comparar lo que han hecho ustedes con lo que hemos explicado ahora y luego corregir si es necesario. Si está bien, se mantiene como eso, ¿no? Y ahí ya no habría discusión. Entonces, la semana anterior tuve varias dificultades en el tema de atender estos aspectos con ustedes. Será tiempo para que hagan, y otra vez les estoy dando tiempo para que vuelvan a hacer, porque me interesa que cada uno entienda, ¿no?, la base fundamental de lo que es el cálculo de columnas, ¿no? Ya después de eso van a conocer cómo se calcula de forma más directa con los otros métodos, ¿no?, al menos para esta estructura, ¿no? Pero por el momento es importante eso. Entonces, esta vez sí, con toda seguridad, yo les invito a que pasemos a las clases. Tenemos que acelerar, ya estamos al fin de semestre, tenemos que terminar con una sí o sí esta semana. Entonces, vamos a tener que esforzarnos con las clases extras ahora, ¿no? Entonces, mañana pasaremos una clase extra en la noche, a las 7 de la noche, y para seguir con columnas, ¿no? Toda la semana nos vamos a dedicar a columnas. Toda la semana, día por medio, yo creo. Martes tenemos, mañana es martes, ¿no? Miércoles, ¿no? Jueves tenemos clases. Entonces, mañana martes, jueves en las clases, vamos a tratar de terminar columnas con este método, ¿no? Luego los otros dos son métodos más directos, más rápidos. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, entonces, aquí los tendré, ese chat, ¿no? Aquí decimos revisar. Primero, revisar sus cálculos de K, lambda, esbeltez, cuando pedimos K, es cociente de longitud, esbeltez, carga crítica Euler, de cada columna, de todo el piso, ¿no? De cada columna,
y de todo el piso asignado. Listo. Eso para mañana, martes, horas 19. Eso vamos a continuar con cálculo de columnas. ¿De acuerdo? Horas 19. Para continuar con cálculo de columnas. Es importante que conozcamos bien cómo se calculan las columnas, ¿no? Bien. Después, recomendarles, ¿no? No se olviden de sus proyectos, que es fundamental. Los exámenes siempre se pueden mejorar, ustedes han visto, siempre se puede mejorar. Defensa de proyectos es importante, ahí sí, no se olviden de eso. Quieren aprobar la materia, tienen tiempo, hagan sus proyectos, terminen sus proyectos, eso sí. Y luego vamos a la defensa, ¿no? Bien, hasta mañana entonces, jóvenes.